Hola, mi nombre es Edward Álvarez, estudiante de Psicología del octavo trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este micro está diseñado para poder hablar sobre los fundamentos históricos de la psicometría. Pero hay que reconocer que la psicometría tiene tres grandes variables, que es conocer, medir y sobre todo percibir lo que sería el comportamiento humano. Y es que la psicometría es la ciencia que mide las conductas del individuo. Es interesante reconocer que las carreras que se estudian actualmente a nivel universitario, sus principales principios vienen de la Grecia clásica, a diferencia de la psicometría, en la cual sus orígenes provienen de China. En el año 1100 a.C., el emperador ajustaba sus referencias para sus oficiales según seis variables, que era arte, música, tiro al arco, equitación, escritura, ritos o ceremonias. Con esta clasificación se puede tomar lo que serían los principios de la psicometría. Y es un protocolo que se está utilizando actualmente, o se parece, tiene una semejanza al protocolo que se utiliza actualmente en psicometría. También debemos destacar que Confucio, alrededor del año 500, ya clasificaba a los individuos en tres grandes parámetros, que serían personas con gran sabiduría, personas con inteligencia media y personas con inteligencia baja. Pero sus discípulos lo clasificaban en personas armoniosas, artísticas, estúpidos y hasta tontos. Hipócrates, por su parte, clasificaba por la fisiología y por el carácter. Y tenemos lo que serían cuatro variables, que serían los coléricos, los melancólicos, los sanguíneos y los flemáticos. Cabe destacar que en el proceso de la psicometría actual, uno de los principales focos que se tuvo para empezar a tomarlo como ciencia y medirlo proviene de la Primera Guerra Mundial, cuando se practican lo que serían las técnicas de proyección, instrumentos de evaluación y los instrumentos psicométricos. Todo proviene de lo que sería la Primera Guerra Mundial, cuando se crean primero los soldados alfa y los soldados beta. Adicional, también se crea lo que sería la hoja de la personalidad de datos. En ella se podían registrar los soldados que podían continuar en la guerra y los que debían de ser de baja. Entonces se hacía una clasificación. Esos son los principios de lo que sería la psicometría moderna. Después de lo que sería la hoja de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que encontramos lo que serían estos individuos que necesitan ser reincorporados a la sociedad, la ciencia busca la forma más efectiva y eficaz de poder hacer su inserción. Una de las maneras es medir esas características y comportamientos para poder hacer las incursiones. Entonces se fomenta lo que es la psicometría y también, como indiqué anteriormente, se fomenta lo que serían estas técnicas, estos test o técnicas de proyección, estos instrumentos para las evaluaciones y los instrumentos psicométricos. Es interesante reconocer el proceso que ha realizado la psicometría para poder calar y mantenerse en el tiempo de lo que sería la ciencia. Entre las ciencias siempre se ha dicho que la psicología es una de las más jóvenes como ciencia establecida, pero sus orígenes siempre vienen de la filosofía. Entonces, la psicometría igualmente viene con esos orígenes y vienen esos orígenes filosóficos en los cuales se va incorporando lo que es el proceso de clasificar, conocer, medir y sobre todo percibir la conducta. Teoría clásica de los test. El enfoque clásico tiene más de 100 años. Spiderman, uno de sus primeros propulsores, la denominó en 1904. Posteriormente, Guyersen, en los años de 1950, da aporte. Finalmente, Lord y Levin, en 1968, realizan una reformulación, que es lo que se conoce como el nuevo esquema TRI. El modelo lineal clásico consiste en dos grandes paradigmas: para qué funciona y por qué. ¿Qué es lo que busca principalmente la teoría clásica de los test? Es asegurar que se mida lo que en realidad se quiere medir. Spiderman es uno de los principales teóricos, como se dijo al principio, y busca buscar que el número de información que se pueda recolectar en el test se va a considerar como la puntuación empírica y es denominada por una X.
que esta información sea completamente válida para poder solventar o poder buscar la fidelidad de este apartado. Se busca la puntuación de la verdad y también se toma en cuenta el error, realizando lo que sería una fórmula que es x es igual a b más e. Es decir, que la puntuación empírica es igual a la verdad más el error. En otra de las formulaciones se ve que b es igual a e por x al cuadrado. Esto quiere decir que la puntuación de la verdad es igual al error multiplicado por las infinidades o infinitas veces que se puede realizar la puntuación empírica. Es decir, que se puede repetir constantemente este test, y de tantas repeticiones se puede llegar a la conclusión de la verdad. Y la última, que es por relación, es cuando se pone un test en comparación con otro test totalmente diferente. Y la fórmula es que b y por e es igual a 0. Es decir, que la verdad por los errores siempre va a llegar a ser concluyente, indiferentemente en un test se tenga poca verdad y en el otro test se tenga mucha verdad, o que el error sea más significativo uno que el otro. ¿Por qué se implica esto? Porque los seres humanos somos plurales, somos distintos, somos diversos. No puede, nuestra manera de actuar, nuestra actitud no puede ser medida con una sola herramienta. Como si usted va a comprar y al mercado y va a comprar un kilo de queso, hay un instrumento que sería el peso, el cual te va a indicar cuál es la cantidad exacta y cuánto mide ese pedazo de queso que usted le va a dar. En la psique humana no se puede indicar cómo es la condición de una persona exactamente, porque los seres humanos somos variables, somos cambiantes, y el entorno nos puede afectar en un momento determinado. Por ende, todo psicólogo debe tener en cuenta que los test, un solo test no puede medir la capacidad de un individuo. Por ende, se recomienda que se hagan más de 3 por lo menos, para poder tener una fiabilidad y una validez exacta. Recordemos que los test no tienen la comprobación empírica necesaria. ¿Por qué? Por lo que indiqué anteriormente, todos los individuos somos variables y cambiantes. A continuación vamos a hablar de la teoría de la factorización de Carter. Se caracteriza por una configuración precisa de la personalidad. Está valorada entre elementos y rasgos. Carter incluye en ella un lenguaje muy técnico, tanto así que hay pocas investigaciones que validen o reorganicen lo que sería la teoría por su lenguaje muy técnico. Consta de 16 aspectos de la personalidad y tiene 187 reactivos. En los formatos que tiene tres grandes grupos primero, que serían datos L, que es de vida, datos Q, que es de autoengaño, y datos T, que es de pruebas de los objetivos. En sí tiene lo que sería en la prueba, en las categorías A, B y C, está en la afectividad, el razonamiento, la estabilidad y la dominancia. En los datos G, F, H e I está la impulsividad, la inconformidad grupal, el atrevimiento y la sensibilidad. En los datos L, M, N y O está la suspicacia, la imaginación, la astucia y la culpabilidad. En los datos Q1, Q2, Q3 y Q4 está la rebeldía, la autosuficiencia, el autocontrol y la atención. Esta teoría indica o va direccionada a lo que sería a los aspectos, como indiqué al principio, de la personalidad. Es una prueba que todavía se sigue utilizando, se utiliza a nivel organizacional, a nivel empresarial y de educación. Es bastante, a pesar de que se ve bastante técnica con el lenguaje, es fácil de su aplicación y también de su elaboración.